esta noche. Bueno, el objetivo de estas reuniones que vamos a llevar a cabo los días martes es fundamentarnos más en la escritura, es conocer más de la palabra, y el tema que se ha determinado para este tiempo es enfocado en la autoridad espiritual. ¿Enfocado en qué? En la autoridad espiritual. Pero para poder entender este tema, tenemos que remontarnos a la escritura, a su génesis o a su inicio, de qué nos registra la escritura frente a la autoridad, qué nos registra la escritura frente. Yo quise enfocar este tema más no en lo que le da a usted autoridad, sino en lo que le resta a una autoridad. Porque el problema no está en la autoridad que se nos encomienda. El problema está en cómo está el que desarrolla la autoridad, en cómo la desarrollamos. Y esto es muy importante tenerlo claro para poder caminar en autoridad, poder caminar porque la autoridad no se define en la altura, no se define en la voz, no se define en un cargo, sino se define en lo que uno es, en lo que uno es. Por eso dice en Ezequiel, capítulo 28, vamos a remontarnos en esta escritura que nos habla de un personaje que fue creado, que lo creó Dios, que la Biblia lo registra como el más hermoso, el más esbelto, uno de los ángeles a los que se le había delegado más autoridad, a uno de los ángeles que se le había encomendado más privilegios. Dice ahí la escritura en Ezequiel capítulo 28 versículo 13: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste de toda piedra preciosa, era tu vestidura de comerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Mire cómo se vestía este personaje. Tenía una vestimenta totalmente preciosa. Dice que era de toda piedra preciosa la vestidura. Era una vestimenta salido de lo normal. Dice que cuando se creó estuvieron preparados, se tocaron flautas, tambores, cuando se le dio la creación a este personaje. Versículo 14: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Pero ¿qué dice ahora ahí la palabra? Hasta que se halló maldad en ti. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló maldad en ti, a causa
De la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé dentro de las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Aquí la escritura nos habla del querubín protector, que tenía una vestimenta con piedras preciosas, se vestía elegantemente, fue creado, dice que tenía multitud de contrataciones, tenía mucho contacto con la gente, tenía a su cargo multitudes de ángeles, pero dice que un día se halló maldad en él. Dios le había delegado autoridad, Dios lo había puesto en un lugar de autoridad, Dios le había dado un lugar, pero esto llenó su corazón. Dice hay una palabra, se enalteció. ¿Qué le entró en el corazón de este ángel llamado, cómo se llamaba? Querubín grande o protector o Luzbel, que era el ángel de una luz bella. Dice ahí la escritura que se enalteció su corazón, o sea, ¿qué entró en el corazón de él? La altivez, orgullo, y esto lo llevó a que en su corazón se llenara de maldad, y de ahí el lugar que él tenía de autoridad, ¿qué pasó? Lo perdió. El mismo Señor dice que lo arrojó, que lo echó por tierra, lo arrojó a la tierra delante de los reyes para que todos miren lo que sucedió en él. Esta noche vamos a revisar por la escritura todo aquello que provoca pérdida de autoridad. Y una de las primeras cosas que vemos es el orgullo. A la medida en que uno va creciendo con Dios, usted va teniendo un mayor liderazgo, usted va teniendo un mayor crecimiento, usted va teniendo influencia sobre la gente, pero entre más alto usted suba, tiene que ser más humilde. Entre más alto usted llegue, usted debe ser más humilde. Aquí Luzbel creció alto porque era grande, era un protector, tenía contacto, tenía muchas tareas, y esto lo llevó a que surgiera en su corazón iniquidad, maldad y orgullo, que son estos elementos que nos restan autoridad. Mire que, bueno, metiéndonos un poquito ahorita en el tema de Colombia en este tiempo, uno mira, bueno, no hablemos de los candidatos que están ahorita, pero a mí me llamó mucho la atención Lleras, el candidato Lleras, Germán Vargas Lleras. ¿Por qué cree que el país no lo respaldó? Era muy, ¿qué? Muy orgulloso, sobrado. ¿Qué preguntas? Contestó así a nivel de toda la... Oiga, uno cuando tiene una... Alrededor dice la Biblia que tenemos una nube de testigos, una respuesta suya le ayuda a subir o lo ayuda a bajar lo que es usted. Así que este ángel se llenó de orgullo, y esto lo que hizo fue restarle, traerle pérdida. Esto lo que hizo fue restarle autoridad, y más porque cuando hablamos de autoridad
estamos hablando de algo que se nos dio, de algo que se nos encomendó. Y mire que lo que sucede dentro de la iglesia y en toda empresa hay un orden. En una empresa hay un gerente o hay un jefe y él tiene unos funcionarios a su cargo. Imagínense que una empresa cada quien hiciera lo que quisiera. ¿A dónde pararía esa empresa? No va para ningún lado. Imagínense una universidad donde cada quien haga lo que quiera. Los profesores llegan tarde, los alumnos si no quieren no van. Una empresa, si el empleado quiere ir, que vaya. En esta reunión probamos el nivel de autoridad que cada quien tiene en su corazón. Porque la autoridad no es bajo imposición, sino bajo respeto. Cuando yo conozco que hay una autoridad sobre mí y yo la honro y la respeto, sin necesidad de que se me imponga, el Señor Jesús a nadie le impuso nada, pero la gente lo honró y lo respetó, porque dijeron, ¿a dónde encontraremos palabras de vida? ¿A quién iremos? Y encontraron y respetaron eso. La autoridad no es con imposición, no es con presión, sino es bajo respeto, es bajo honra lo que se hace. Entonces lo primero que vemos es que este ángel, que tenía un lugar muy especial, lo perdió todo, y ahí empezó la desobediencia, que es causa de pérdida de autoridad, la rebelión y la falta de sujeción. Oiga, contra estos tres elementos se pelea una batalla día tras día en el mundo espiritual. El problema para obedecer, el problema para sujetarme, el problema para ser fiel. Ahí estas batallas se libran en el mundo espiritual. Y nada tiene que ver con que, porque hay mucha gente, ahorita lo vamos a ver, que no es tanto el hacer, sino el ser. Porque a veces se hacen cosas, pero bajo mis propios criterios. Yo quise en esta noche, yo iba a mandar el mensaje obligatorio, pero dije, no, vamos a ver de verdad quiénes van caminando ahí, quiénes atienden, porque a mí, por ejemplo, mi pastor me llama y me dice, Henry, necesito que suba, así no tenga plata, así no tenga tiempo, así no tenga, mejor dicho, así estoy ocupado, me toca subirme, porque mi pastor me llama, porque yo a donde esté, yo veo una llamada a mi pastor y de una yo me muevo a contestarle, por encima de lo que sea, porque es mi figura de autoridad, es lo que representa para cada quien. No sé si a usted le pasa en su empresa, usted lo llama a su jefe y, uy, me llamó el jefe, ¿qué pasó? Sí, señor, y uno está a pilas. O en la casa lo llamó usted el papá o algo, uno está como que pendiente también. Eso da un significado de que hay un respeto de autoridad. Y la iglesia necesita fundamentarse en esto, porque si queremos crecer, si en este equipo que hay, si en los 20, 30 líderes que hay, está bien cimentado y fundamentado el principio de autoridad, vamos a crecer. Vamos a crecer. Entonces lo primero que vemos es que la pérdida de autoridad no se dio en la tierra, sino se dio en el cielo. Desde allá quedó sembrada la semilla de rebelión. Por eso, dentro del plano espiritual,
en lo que se hace espiritualmente siempre va a encontrarse la rebelión, va a encontrarse la desobediencia, la falta de sujeción, porque Satanás sabe que de un inicio ese fue su pilar, ese fue su fuerte. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, encontramos aquí otra pérdida de autoridad. Porque hoy, para aprender autoridad o caminar bajo autoridad, vamos a revisar a través de la escritura lo que llevó a que la gente la perdiera. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué cosa? Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga, aquí hay dos elementos poderosos. Samuel había preparado un holocausto y Samuel le dijo: yo llego dentro de 7 días. Prepararon el holocausto, prepararon todo en el altar y Samuel se demoró. Y nadie le había dicho a Saúl que hiciera lo que él hizo. Oiga, aquí me pone a pensar esto. Ahí usted tiene que limitarse a hacer lo que se le manda a hacer. Eso es sujeción a la autoridad. A mí nadie me ha dicho que haga eso, no lo hago. Saúl dijo: oiga, Samuel se demoró, Samuel no aparece. Ese Samuel ni siquiera mandó un WhatsApp, no mandó un mensaje de texto, no ha llamado, no ha dicho nada. Y Saúl, preocupado porque la gente estaba esperando, Saúl se puso a hacer lo que le tocaba hacer a Samuel, sin que Samuel se lo hubiera ordenado. Y esta fue la falla de Saúl: hacer lo que no tenía que hacer. Dígale al que está a su lado: haga lo que le mandan a hacer. La pérdida de autoridad radica en hacer lo que no me han mandado a hacer. Samuel dio una orden, prepararon el holocausto. Samuel era el sacerdote, era el profeta de Dios, era el que venía a levantar el holocausto. Y Saúl, nada que aparecía Samuel, él decide hacerlo. Y Samuel le dice, cuando él llega y se encuentra que Saúl ya había levantado el holocausto, ya estaba el carnero, el cordero, el buey, lo que habían levantado estaba en el altar. Y se había hecho el culto, se había hecho la tarea. Pero llega Samuel y se encuentra que ya todo estaba avanzado y le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Samuel hace una pregunta: ¿qué cree que le agrada más a Jehová? ¿Que usted haga lo que pareciera que faltaba por hacer, o en obedecer lo que se le dijo que tenía que hacer? Oye, está como complicado. Pero a veces uno, dentro de la autoridad, usted no tiene que darle lugar a su propia opinión, porque ahí es donde nos equivocamos. Ahí es donde fallamos y nos salimos de la línea de autoridad. Saúl, claro, Saúl dijo: no llegó Samuel, no llegó el que iba a levantar, yo voy a salvar la reunión, yo voy a hacer algo, y hay una iniciativa buena.
Hay una iniciativa que él tenía que de pronto hacerla, pero a él no lo habían mandado a que lo hiciera. Y esto fue lo que Samuel le expresa. Así que le dice, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que ¿qué? Usted que saca con venir aquí, servir, perdónemelo, no se me alude nadie, pararse con mujer o pararse y cantar aquí, o venir y servir allá, o hacer cualquier tarea de servicio a Dios, y al momento se le dice, hermano, no se salga de la iglesia, y usted desobedeció, hizo el sacrificio, pero ahora desobedeció. Entonces dice el Señor, a mí me encanta más no lo que usted hace, sino lo que usted es. A mí me encanta más que usted obedezca la palabra, que usted cante, que usted sirva, pero que sea fiel a Dios, que obedezca las instrucciones, que obedezca la palabra. Por eso Samuel le dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor caminar obedientemente en lo que se le mandó a hacer. Hermano, que la célula tiene que durar 1 hora. Pastor, eso estuvo glorioso. El culto de la célula duramos 2 horas y media. Pero se le dice que la instrucción, ¿cuánto tiempo es? Y si usted hace 2 horas de célula, ¿qué está sucediendo ahí? Se está saliendo de la instrucción. Oiga, como en algo sencillo. Hay una instrucción, hay una dirección. Aquí estamos tratando de todos movernos en ese nivel de autoridad. Pero también dice, y el prestar atención, dígale al que está a su lado, prestar atención. Oiga, no hay nada más feo que esté uno aquí de pastor predicando y allá un poco de gente hablando en la esquina, o estén otros por allá, o otros allí conversando. Oiga, eso es como, sí, o ustedes ahí sentados todos y yo con la paz, ay, hola amor, y lo mismo es, uno aquí parado y por respeto, pero si nos toca decirle, bueno, Ana María, ya haga silencio, por favor. Nos toca. Porque no prestamos atención. Oiga, aquí hay una palabra muy clave. Dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros, o sea, es más sustancioso, es más dulce al paladar de Dios. Alguien que le preste atención, alguien que le ponga cuidado, alguien que llegue y de verdad esté atento. La equivocación de Saúl, ¿por qué cree que fue? Porque no puso atención. Samuel le dijo, yo vengo dentro de 7 días, yo llego. No le dijo a qué hora llegaba, no le dijo en qué momento llegaba, pero él le dijo, yo voy a estar ahí para presentar el holocausto. Pero Saúl, cuando Samuel le dio la instrucción, estaba pensando en otra cosa. Y eso a veces no, pastor, pero la intercesión el domingo, el sábado era a las 6 de la mañana o a las 5. Es que yo no sabía. Pastor, ¿para cuándo es la fecha? Si hay, no hay. Y a veces nos pasa eso porque no prestamos atención, no estamos conectados con lo que está pasando.
San Lucas capítulo 22 versículo 42. Estamos viendo lo que nos resta autoridad. Aquí Saúl fue desechado por Dios. Samuel le dice: Saúl, locamente has actuado. Tomaste una acción loca. Tomaste una acción errada. Y mire que dentro del ministerio, dentro de la iglesia, tenemos que tener respuestas prudentes, acciones prudentes. Hasta una actitud suya suma o resta, nos quita. Mire lo que dice ahí la palabra. Aquí hablando del Señor Jesús frente a lo que lo llevó a tener autoridad en todo lo que él hacía. Aquí nos podríamos quedar en muchos casos, pero mire la oración que hace el Señor diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga ¿qué cosa? Sino la tuya. Entonces aquí hay una pregunta clave. El Señor Jesús dice dentro de esta oración que hacía el Padre, que no se haga mi voluntad. Ahora, ¿qué es voluntad? ¿Qué es la voluntad? Lo que una persona quiere. ¿Se ha conocido personas voluntariosas? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es un voluntarioso? Que uno, usted, señor, es más voluntarioso. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere imponer lo que él quiere hacer. Quiere imponerse por encima. La voluntad nos habla del deseo propio, nos habla de una decisión. Y el Señor Jesús está diciéndole: pero no haga mi voluntad, no lo que yo creo, no lo que yo pienso, no lo que yo deseo, no lo que a mí me parece, sino lo que tú deseas y quieres. Eso nos va a llevar a un nivel alto de autoridad. Dentro de las iglesias, no hablo de aquí, se pierde eso. Se pierde porque a veces cada quien quiere hacer lo que quiere. Y yo he venido entendiendo que la iglesia tiene que transicionar de ovejas a soldados. Y aquí no es la voluntad del pastor, aquí es la voluntad del Padre lo que hacemos. Aquí no, yo algo que sí he tenido es ser respetuoso de toda la gente. Algo que yo siempre he tratado de manejar es tratar con respeto a todo, a cada quien. No imponer, no ultrajar, no pisotear, no escarnecer, sino somos llamados a ser restauradores. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Somos llamados a ese nivel. No a mis caprichos, no a lo que yo quiero. Aquí no se hace lo que Henry Pérez quiere o Lucrecia Plazas quiere, ni lo que una persona ha determinado, sino nos movemos en lo que Dios nos ha direccionado que hay que hacer. Por ahí vamos. Así que para uno llegar a un nivel de autoridad, tiene que dejar a un lado su voluntad, lo que usted desea, lo que usted quiere, lo que a usted le parece. Si aquí le dijéramos a la gente: ¿a qué horas quiere usted el culto el día domingo? ¿Qué cree que diría la gente?
Unos a las 7, otros a las 9, otros a las 11, otros al mediodía, otros a las 7 de la noche. Mejor dicho, no tendríamos culto, tocaría todo el día estar ahí, porque cada quien tiene un deseo, una voluntad. Pero nos acogemos, y yo algo que le he pedido a Dios es que cuando tome una decisión, que sea contundente en algo, que sea Él mismo el que me apruebe lo que hay que hacer, para no equivocarnos, sino caminar bajo lo que Él nos instruye. Jesús, el Señor Jesús, su mayor nivel de autoridad lo alcanzó en el momento en que se sometió a la voluntad del Padre. Usted debe estar sometido a la voluntad ¿de quién? De Dios. Pero también debe estar sometido a la voluntad de un sistema llamado iglesia. Si usted ingresa a una empresa y en la empresa le dicen: aquí trabajamos de lunes a lunes, y usted aceptó, usted tiene que trabajar ¿qué? Porque se somete a la voluntad, a las decisiones, a las directrices de esa empresa. Usted llegó a una empresa que le dice: aquí hoy trabajamos de 10 de la mañana a 10 de la noche, y usted entró a ese sistema. Cada quien tiene un sistema. Si usted se va a Bethesda, hay un sistema de iglesia. Si usted se va a la iglesia, el G12 tiene un sistema. Si usted se va a la Panamericana, tiene un sistema. Si usted se va a Manantial de Vida, tiene un sistema. Y cada iglesia tiene un sistema en el cual, si usted llega, usted tiene que someterse a ese sistema. A ese sistema. Ahora, miremos algo bien interesante. El hombre desde la creación fue seducido a la rebeldía. El hombre, desde que Dios lo creó, fue seducido a irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso el hombre es rebelde. A uno le dicen, mire que a uno le dicen algún parámetro donde usted tiene que someterse a algo, y uno de una vez se rebela, uno protesta, uno es inconforme, porque el diablo está ahí metiéndole a uno esa parte que inició desde el Génesis. Mire lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 16 y 17. Todo tiene un orden y todo tiene unos parámetros. Todo tiene una normatividad. Todo tiene una reglamentación. Si usted está en lo laboral, usted le dicen: tiene que entrar a tal hora, tiene que salir a tal hora, tiene que entregar un informe, tiene que hacer esto, tiene que esperar, y hay una normatividad. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué dijo el Señor? Oiga, aquí hay una orden explícita de Dios. La orden era: mire, aquí en el paraíso hay árboles de qué, así, de frutas, ¿como de cuál? De guanábana, de naranja, de manzana, de mango, de peras, hay bananos, hay cocos. Mire, ahí hay todas mandarinas, hay mangos, hay guayabas, hay papayas, hay patillas, hay de todo ahí, Adán y Eva, de todo pueden comer, menos
ese. ¿Y qué cree que hizo el diablo? Pero oiga, ellos sabían la norma, ellos conocían, ellos sabían que pasaban por al frente de ese, ay no, de ese no podemos comer, y seguían. Sabían, todos los días pasaban en el paraíso, recorrían, vamos a comer papaya, la bajaban, la disfrutaban, se la comían, no tenían que arar la tierra, no tenían que trabajarla, no tenían que sembrar nada porque el paraíso estaba lleno de alimento. Había toda clase de alimento y todo lo, ay, de ese árbol no podemos comer. Pero llegó Satanás a seducirlo. Y ahí es donde tiene que tener el cuidado, porque lo que quería Satanás era que Adán y Eva perdieran la autoridad que Dios les había dado. Porque Él les dijo sojuzgar la tierra, llenarla. Les había dado autoridad sobre los peces del mar, sobre las bestias de la tierra. Les había dado poder sobre todo. Pero Satanás sabía que en el momento en que Adán y Eva se rebelaran, en el momento en que ellos desobedecieran, perdían la autoridad que Dios les había dado. Oiga, mire lo que es uno irse en contra de la autoridad, lo que es salirse unos milímetros, lo que es salirse uno de una línea de mando, la pérdida de autoridad que vino. Mire ahora lo que dice Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6. Dice la escritura. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Pero la serpiente era ¿qué? Oiga, a usted aquí se le apareció a alguien, porque Adán y Eva habían caminado juiciositos, habían obedecido al Señor, comían aquí, comían allá, disfrutaban, miraban el árbol, no, ese no podemos comer, sigamos por aquí. Caminaban, se iban a los arroyos, sacaban pescado, comían de todo lo que había en el paraíso. Pero vino la serpiente con astucia y la engañó. Vino con astucia, dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo, ¿a quién? A la mujer. ¿Por qué no le habló a Adán y le habló a Eva? ¿Por qué le cayó a la mujer? ¿Por qué le llegó a la mujer? Porque a la mujer como que le gusta prestar más. Oiga, sí sabe. ¿Qué? Venga, cuénteme bien. Pero rápido, rápido. Y llevan 2 horas. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y todavía ha llevado 3 horas y todavía le está preguntando más. ¿Será o no? Porque Eva, la mujer, representa a esa Eva que le gusta prestar oído, le gusta, y por ahí entra el diablo. Dígale al que está a su lado, ojo a quien le pone el oído. La gente se sale de las iglesias, se sale del liderazgo, se sale de lo que está haciendo, porque llega un comentario, llega una palabra, se llega a algo y eso hace daño. La serpiente le dijo a la mujer, oiga, aunque hay hombres chismosos, ¿cierto? Oiga, yo sí soy enemigo a veces de ponerme a prestar oído.
Yo como que le huyo a eso. Pero hay momentos que toca escuchar, hay momentos que hay que oír, hay momentos que hay que compartir, hay que aconsejar. Pero usted tiene que identificar cuando viene la serpiente camuflada de un compañero, de una oveja, de alguien, que astutamente lo que quiere hacer es de que usted se rebele, de que usted deje de hacer lo que está haciendo, que se salga del propósito, que deje lo que usted está haciendo, que deje la tarea que Dios le puso, lo que Dios le encomendó. Y le dijo: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Puso en duda, ¿qué cosa? La orden que Dios le dijo. Puso en duda. Usted tiene que tener claro quién tiene la autoridad. El problema de Eva fue que le dio más autoridad a la serpiente que a Dios. El problema de Eva fue que le creyó más a la serpiente que a lo que Dios había dicho. La serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho. Puso en duda lo que Dios les había hablado, lo que Dios le había dicho. Siguiente versículo. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Versículo siguiente. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis para que no. Oiga, ¿qué le estaba contestando Eva a la serpiente? Lo que Dios le había dicho. Esto me dice a mí que Eva sabía y conocía bien la orden de Dios. Ahora, ¿por qué se dio Eva? ¿Por qué? Algunos le dicen: ay, que Eva desobedeció porque el marido la había dejado sola. Y nos echan la culpa. No deje sola a su mujer. Y bueno, sí, hay razón. Pero mire lo que dice el siguiente versículo. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Sino que iba a suceder, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Oiga, la serpiente, para poderlo engañar a usted, no le va a ofrecer algo menos de lo que usted tiene, sino que le va a ofrecer algo mayor de lo que usted tiene o de lo que usted hace. Porque él sabe que en el momento en que usted desobedezca, en el momento en que usted se rebele a la orden, en el momento en que usted se salga del propósito, ya usted perdió. Ya usted se fue su autoridad al piso. Y la serpiente le dijo: no, Dios lo está engañando, a usted le va a ir, camine por aquí que a usted le va a ir mejor. Mire, hágalo así, que si usted lo hace así le va mejor. Y usted escucha en su propia mente y dice: no, si yo lo hago de esta manera va a ser mejor. Y resulta que usted se salió de la orden que se le había dicho, interpretó su pensamiento y lo que sucedió fue que se equivocó. Dígale al que está a su lado: Dios nos está hablando. Yo llevo en la vida ministerial 15 años, alrededor de casi 2 años como líder. Los años que tengo
han sido dentro de la iglesia, porque siempre, a pesar de que hubo unos años que estuve distante, siempre iba a la iglesia, siempre iba a escuchar el culto, siempre iba a escuchar palabra. Estaba ya como fuera, llegaba a la iglesia. Y ahí he aprendido, en ese pasar del tiempo, cómo el diablo hace para desvirtuar, para dañar, para sacar del propósito. Y aquí lo que dice era desvirtuando lo que Dios le había dicho. Eva terminó por creerle a la serpiente, y el cabezón del Adán terminó por creerle ¿a quién? A la mujer. Enseñanza: no le haga caso a su mujer. No le haga caso a su mujer. Me metí en problemas con la señora esta. No, mentira. Adán terminó haciéndole caso a la mujer, porque llegó y comió Eva y después fue a llevarle a Adán. Y terminó Adán también comiendo del fruto que Dios le había dicho que no. Y se perdieron del propósito. Resultado de la historia: perdieron el lugar del paraíso, los privilegios, la autoridad que Dios les había dado. La perdieron porque le creyeron a la serpiente, que con astucia vino a engañarlos con algo mejor. Ay, camine que allí en aquella iglesia es mejor. Camine que allí es más bonito. Camine que allí el pastor es más chévere. Allí los líderes son más chéveres. Allí camine por este lado. Y viene la serpiente siempre ofreciéndonos algo mejor. Siempre va a utilizar esta estrategia en todas las cosas. El diablo las utiliza. Al hombre le hace parecer una mujer al lado mejor que la esposa. Y, ay, esa sí es mejor. Y después de que está por ahí, se va con ella 2, 3 meses, le dan la jeta y vuelve el marido así, ay, mija, recíbame otra vez. O se va la mujer pensando que encontró otro mejor y le pasa lo mismo. Se pierde el nivel de autoridad. Estamos revisando a través de la escritura cómo con astucia el diablo quiere que nos rebelemos, sembrarnos esa semilla con la cual tenemos que combatir día tras día en el mundo espiritual. Y usted tiene que combatir contra eso. Usted tiene que combatir contra la desobediencia que en algún momento va a querer brotar en su corazón. En algún momento va a querer salir la falta de sujeción. Y usted se va a dar cuenta y que el Espíritu Santo lo redarguya. Porque puede ser en la iglesia, puede ser afuera, puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lugar donde estemos, que el diablo quiera poner esa semilla en nuestros corazones. Génesis capítulo 9, versículo 20 y 27. En este relato bíblico nos habla y nos muestra la bendición que produce el respeto y el honor, y también lo que produce el no respetar la autoridad que está por encima de nosotros. Mire lo que dice la escritura, hablando de Noé. Se dice que cuando cayó el diluvio, antes del diluvio, no entraban los rayos ultravioleta directamente a la tierra. Los hombres vivían
700, 800 años, 900. ¿Y cuántos años vivió Matusalén? ¿Y cuántos? 900 y algo, casi 1000 años vivió Matusalén. Le faltaron poquitos años. Y todo esto era porque estábamos en un sistema como invernadero, donde había una capa que detenía los rayos solares, porque los rayos ultravioletas son los que marchitan lo verde, marchitan los frutos, las flores, el calor. Y en el tiempo de Noé había este sistema que protegía la tierra. Cuando viene el diluvio, dice que las fuentes de las tierras se explotaron, que subieron las aguas y pasaron la atmósfera y abrieron los cielos. Y esta capa se corrió. Después de que sale Noé del arca, que estuvo ¿cuántos días Noé dentro del arca? ¿Cuántos días estuvo dentro del arca? No, ¿cuánto llovió? ¿Cuántos? 3, casi estuvo un año larguito. Investíguelo. Casi un año, llovió 40 días y 40 noches sobre la tierra, pero el agua duró casi un año para secarse. Después de que sale Noé del arca, comienza a labrar la tierra, el hombre siembra uvitas y comenzó a amontonar el juguito de uva, lo fue amontonando y llegó el Noé y tome juguito de uva, y tome juguito de uva. Y él no sabía que por los rayos ese jugo se estaba fermentando y se volvió un vino. Y al rato estaba Noé, uy, mijito, lléveme para la cama. Estaba prendido, Noé estaba borracho, ebrio. Dice la Biblia, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, versículo 21, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Oiga, mire lo que pasó, versículo 22. Se emborracha Noé, y en medio de la borrachera Noé comenzó a darle calor. Ay, esto está muy caliente, esta ropa, y comenzó a quitarse la sábana, se quitó el manto, se quitó las medias, se quitó el pantalón y después se quitó los boxers. Y quedó Noé desnudo. Pero dice la palabra, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Versículo 23. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron ¿qué? Teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez. Preguntan esta noche, ¿qué diferencia tuvieron Sem y Jafet con Can? No se le metieron en la intimidad al papá, no pasaron la línea. Candia, ay, ya lo está desnudo el viejito aquí. Ay, no, oiga, nah. Y comenzó a mirarle la desnudez. Comenzó a mirar la desnudez del papá. Y cuando hablamos de la desnudez, hablamos de cosas íntimas. Hablamos de cosas privadas. Hablamos de cosas en las que yo no me tengo que meter, en las que uno no tiene que uno invadir. Yo no sé si usted ha conocido gente irrespetuosa y metida en lo que no le, ella lo dijo, en lo que no le importa.
cada quien debe manejar. Mire que Sem y Jafet dijeron, Can salió, ay, mi papá se emborrachó, está desnudo el viejito allá, y ellos entraron de para atrás, respetando el honor, porque mire, cada vez que usted se acerca a alguien o que usted comparte con alguien, usted conoce más a alguien, ¿cierto? Yo no puedo decir muchas cosas de don Anselmo porque no convivo con él, pero si yo tengo la oportunidad de quizás irme a la casa de él 15 días, 8 días, podríamos conocer un poco más. Ah, no, don Anselmo ronca por la noche, se para a las 2 y 3 de la mañana, sale a dar vuelta, sale al baño, desayuna, duerme hasta tarde. Y como que uno va conociendo, entre más se acerca, va uno conociendo las cosas privadas de alguien. Y va conociéndose uno cosas más íntimas, que son la desnudez de nosotros. Yo conozco cosas de ustedes que las reservo con mucha prudencia, mucho respeto. Y lo mismo debe ser de ustedes para uno. Y mire que esto lo honra el Señor, el respeto de la privacidad, el respeto de la intimidad. Mire que Can se equivocó, le faltó respeto y honor por el Padre. Versículo 24, dice ahí la palabra: y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Quién le contó? En toda familia hay un chismoso, ¿sí o no? Oiga, y nada queda. Oiga, yo no sé, pero yo no ando preguntando nada. Yo no ando llamando a nadie, yo no ando preguntándole a nadie nada, pero todo lo sé yo. No me pregunte cómo. Pero todo se entera uno. De todo se entera uno. Aquí vinieron y Noé se despertó y dijo, mira que su hijo Can hizo lo siguiente, versículo 25. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Oiga, mire lo que fue la pérdida de la autoridad, la pérdida del lugar, la pérdida por solamente haber invadido, por no haber tenido la prudencia, por no haber tenido el respeto, por no haber dignificado, honrado. Ahora mire lo que dice de los otros hermanos. A este le dijo, usted va a ser siervo, su descendencia serán siervos de siervos de sus hermanos. Dijo más, bendito por Jehová mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Y hasta el día de hoy yo escuchaba una exposición teológica de un maestro en el seminario, antropólogo, y él decía que casi toda la descendencia de Can es casi todo lo que nosotros venimos a hacer, casi descendencia de Can. Todo lo que es Suramérica, Iberoamérica, lo que son los africanos, decía este antropólogo, y de ahí recayó, siervos de siervos. Aunque usted diga, yo no le sirvo a nadie, pero los de Sem y los de Jafet son las tribus más ricas del mundo. Son los que manejan los imperios económicos del mundo, son los árabes, son los judíos, son los israelitas, los hebreos, de ahí viene ese linaje de bendición. Y todo porque
deshonraron. Levítico capítulo 10, versículo 1 y 2. Voy a leer 3 versículos y dejamos hasta ahí. Dice ahí la palabra 10:1, 10:1 y 2. Gracias. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno de su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. Diga conmigo, fuego extraño. Dígalo otra vez, fuego extraño, que él nunca les mandó. Versículo 2. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Regréseme el versículo. Mire que aquí estamos hablando de los hijos de Aarón. Eran 2 hijos, Nadab y Abiú. Cada uno de ellos venían de la descendencia sacerdotal, eran servidores, eran los que ayudaban en los rituales, en las ceremonias, eran los que levantaban holocaustos, eran los que levantaban los incensarios, las ofrendas, eran hombres que conocían. Pero aquí hay una palabra que dice que ofrecieron fuego extraño. Ahora mi pregunta, ¿qué será fuego extraño? ¿Sabe que esto los aniquiló? Esto los acabó, esto los sacó del propósito. Porque ofrecieron delante de Jehová fuego extraño. ¿Y qué más dice ahí la palabra? Que él nunca les mandó. Entonces, cuando hablamos de algo de fuego extraño, estamos hablando de hacer cosas para Dios, pero que Dios no ha mandado hacer. Hoy hay mucha gente haciendo cosas para Dios, pero que Dios no le mandó a hacer. ¿Y eso es fuego qué? Extraño. Ay, yo estoy haciendo esto, pastor, yo estoy... ¿Y usted quién lo mandó? No, el Señor me dijo. ¿Eso es qué? Fuego extraño. Porque está saliéndose de la línea de autoridad. Eran hombres de Dios, hombres que servían en el altar, hombres que conocían los rituales, hombres que sabían el proceder del ritual, sabían lo que había que hacer, sabían cómo se mataba el cordero, cómo se mataba el buey, cómo se despresaba, a dónde se llevaban los intestinos, qué partes eran las que se ofrecían para Dios. Ellos conocían todo, pero hicieron lo que no se les había mandado. Y eso se llama fuego extraño. Cuando usted hace cosas que no se le mandaron a hacer, es un fuego extraño. Sale el fuego, sale algo, pero el Señor dice: eso no lo acepto. Fue tan molesto a Dios que Abiú envió el fuego. ¿Y qué les cayó a ellos del cielo? Fuego, que los quemó y los mató. Frenó. Entonces, ¿qué tengo que entender en esta noche? En el nivel de autoridad, para usted tener autoridad en lo que usted hace, tiene que hacer las cosas como se le dice que se tienen que hacer. Usted no puede decirle a un vendedor suyo: el azúcar vale a 90,000 pesos el bulto, y salir el vendedor y decir: yo lo dejaré a 80,000 para vender más, para que me vaya mejor. O peor aún, lo voy a vender a 95 para ganarme 5,000 extras. ¿Qué le pasa a ese cliente? El gerente se entera y de una le manda fuego y para afuera, mijo. Fuego extraño. En las cosas de Dios,
en la iglesia, en lo que hacemos. Fuego extraño es cuando hacemos las cosas pero sin el orden de Dios. Fuego extraño, nosotros tenemos que estar alineados a la directriz de autoridad de Dios para que el fuego que se desata a través de nuestras vidas sea un fuego que transforme vidas. Pero tiene que ser un fuego bajo la línea de Dios. Fuego extraño es cuando hacemos cosas para Dios, pero que estamos en desorden. No estamos ordenados, no estamos caminando bien, no hay santidad, lo hacemos por hacerlo. Venimos, servimos, hacemos algo por hacerlo, pero no estamos en la línea de Dios. Fuego extraño. Dígale al que está a su lado, fuego extraño. Por último, Números capítulo 12. Estamos viendo todo lo que nos resta autoridad, todo lo que no le agrada al Señor. Números capítulo 12, versículo 1. Si estamos aprendiendo algo esta noche, si usted tiene alguna pregunta, la puede hacer. Números capítulo 12. Aquí hablamos de un hombre llamado Moisés, en el cual Moisés toma una decisión. Oiga, aquí hay algo interesante. Números capítulo 12, versículo 1. Dice, María y Aarón, dice la palabra, María y Aarón hablaron. ¿Qué hicieron María y Aarón? Hablaron ¿contra quién? Contra Moisés. Oiga, Dios le había dicho, Moisés había venido delante de Dios y le ha dicho, Señor, yo no sé hablar. Yo cómo me le voy a enfrentar al faraón. Y le dijo, tranquilo, no hay problema. Le voy a poner a su lado a su hermano Aarón, para que él hable por usted, para que él sea el que hable, tranquilo. Porque Dios, a toda excusa que usted ponga, Dios le va a poner una solución. Porque no hay excusa para no servirle a Dios. Aarón dijo, yo no sé hablar. Dijo, tranquilo, yo le pongo otro que hable por usted. Había puesto a Aarón, y María, que era la hermana de Moisés, también caminaba con él en el ministerio. Se presume que María era la hermana que de niño había cuidado a Moisés. Era María la que había estado, y María se creía con autoridad por encima de Moisés, porque era la hermana mayor. Respéteme que yo soy más viejo que usted. Y en el mundo espiritual no se trata de edad, no se trata de cuánta Biblia usted sabe, no se trata de cuántos talleres, cuántos seminarios, cuántas credenciales tenga usted. En el mundo espiritual yo conozco gente que no ha pisado un seminario, pero tienen más autoridad que cualquier reverendo. La autoridad no tiene nada que ver con el conocimiento. La autoridad tiene que ver en cómo usted está caminando en la voluntad de Dios, en cómo se sujeta. Claro que hay que estudiar, claro que hay que capacitarse, pero aquí María se había equivocado en algo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer. Oiga, en todo lugar hay ¿qué? Serpientes que empiezan a hablar. Y hablen, ay, si miro a ese bendito el Moisés, ¿cómo le parece a Moisés? Dice que con una mujer cusita. Moisés tan pinta que es, no. Uy, ese Moisés sí no le da pena, no le da vergüenza ese Moisés. Oiga, ya con otra mujer,
No, 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 no. Ese Moisés, mejor dicho, toca ajustarlo. Y a veces uno de los problemas que nos lleva a esta condición es no tener la valentía de decirle las cosas a la gente de frente. Y uno tiene que aprender a hablar de frente. Hay que hablar de frente. Dígale al que está a su lado, si tiene que algo que decirme, dígamelo, dígale así. Hable, eso no se quede con tapujos. Es mejor que a uno le digan ahí, a uno a un lado. Mire, si Aarón, si María, porque la que promovió la charla no fue Aarón, sino fue María. Porque María le gustaba prestar oído, pero también le gustaba darle pedal. Y María fue la que empezó a hablar contra Moisés. Pero si María llama, venga Moisés, venga. Moisés se enamoró de esa mujer cusita, le gustó de verdad. Moisés. Oiga, a veces hay gente que se quiere meter a arreglarle la vida a los otros cuando su propia vida la tiene descuadrada. María, ¿qué le interesaba? ¿Qué hacía Moisés? Pero esto ¿qué llevó? María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer, una cosita, una cusita, porque era de Cus, era una mujer de Cus. Siguiente versículo. Dice la palabra, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Oiga, mire esta pregunta que ofendió a Dios. María y Aarón, claro, eran los sacerdotes también. Dios hablaba por Aarón, hablaba por María, pero al que había escogido Dios era Moisés. Y era la autoridad por encima de los demás. Y ellos dijeron, pero a nosotros también nos usa Dios. Dios habla por mí. Yo también me jalo unos mensajes buenos. Yo también, yo oro por la gente y se cae también. Yo les echo babas en los ojos y también. Yo también predico bueno. Yo no solamente el pastor. Y comenzaron a hablar del pastor llamado ¿cómo? Moisés. Oiga, y esto dice que dice la Biblia. Lo oyó Jehová. Oiga, lo que usted hable de una autoridad, ¿quién lo escucha? Dios. Porque, claro, que la autoridad tiene que rendirse con la comunidad, tiene que tener transparencia, tiene que reflejar la santidad de Dios, tiene que reflejar la autoridad y el amor de Dios. Pero a quien rinde la autoridad es al de arriba, al que lo llamó. Claro que se debe una transparencia de doble vía. Pero Aarón y María dijeron algo que no le gustó a Dios. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era como el pastor Henry. Ese pastor eso ahí, él no dice nada. Yo llego tarde y no me dice nada. Peligroso. No, yo no voy por allá. Yo no voy. ¿Sabe que
Yo he visto, leyendo la escritura, cómo Dios defendía a Moisés. Como en una ocasión, en la próxima clase lo miramos, como una ocasión se le levantó un pueblo a Moisés a cogerlo a piedra. Se le rebelaron la tribu de Coré y la tribu bueno, se me fue la otra. ¿Y qué dice la Biblia que hizo con ellos? ¿No han visto la película? ¿Qué pasó con ellos? Se abrió la tierra y se los comió vivos, dice la Biblia, porque se rebelaron contra Moisés, porque empezaron directamente contra Moisés. Y Dios, cuando usted se defiende, Dios le dice, hágale usted. Pero cuando usted deja que Dios lo defienda, tenga cuidado, tenga más cuidado. Mire lo que dice la palabra. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que hay sobre la tierra. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María: salí vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron los tres. Oiga, se levanta el pastor de pastores, el que lo escucha todo, el que lo ve todo. La Biblia dice que los ojos de Dios andan sobre la tierra, sobre los buenos y sobre los malos, para darle a cada quien lo que le corresponde. Dice la escritura, los llama a los tres: ven Aarón, María, Moisés, los necesito en la iglesia a una reunión privada. Llegaron allá los tres asustados. ¿Qué nos van a decir? Moisés no sabía nada. Hoy conocemos la historia, pero Moisés no sabía qué estaba pasando. Él quizás estaba entrepiernado con la cosita, ahorita vengo que me necesita el Padre. Y salió, él no sabía nada. El problema era porque había conseguido mujer y él no sabía que la hermana estaba hablando, que el hermano estaba hablando. Versículo siguiente. Mire lo que le dice el Padre. Llegan los tres ahí delante de él. Versículo 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Están los tres. Y le dice: un paso adelante Aarón, otro paso más adelante María, igual. Y pasaron las dos adelante. Oiga, como cuando lo van a vaciar a usted, que bueno, pase. Y ¿qué me van a ir a decir ahorita? Siguiente versículo. Dice la palabra: y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Siguiente versículo. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Oiga, en otras palabras le estaba diciendo: metidos, sapos, ¿a usted qué les importa? Si yo quiero, yo soy el que le doy visión a Moisés, yo soy el que le doy palabra a Moisés, él es el profeta, ese hombre ha sido, ¿qué dijo la palabra ahí? Si Dios lo había dicho es porque era así. Él ha sido fiel en toda mi casa. Siguiente versículo. Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras. Yo con Moisés no me pongo con rodeos, no me pongo ahí con cosas raras. Yo a Moisés le hablo claramente las cosas. No me pongo con rodeos con él. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar
contra mi siervo Moisés. Oiga, tremenda vaciada que se ganó. ¿Y por qué se ganaron esa vaciada? Por hablar mal de Moisés. No, y no estaban hablando mal, estaban hablando lo que no tenían que hablar. El problema fue que ellos dijeron, pero es que por nosotros también ha hablado Dios. Dios también habla por nosotros. Y Dios le dijo, no, con él es que yo hablo cara a cara. A él es que yo le doy, no le hablo con figuras, no le hablo con rodeos, le hablo cara a cara. Y él les dice, no tuviste temor. Mire, hay que tener temor para hablar. Y más cuando se habla de una autoridad que Dios ha puesto por encima de usted. Sea un líder, sea un director de ministerio, sea un pastor, sea alguien. Hay que tener temor, hay que tener prudencia. Versículo 9. Ahí creo que terminamos. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pero versículo 10. Ahí terminamos. Y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba como leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María. Y aquí que estaba como leprosa. Oiga, dice que a María la tuvieron que apartar 7 días, si no me equivoco, que el pueblo se quedó quieto. El pueblo quedó estancado. El pueblo no avanzó más. Se detuvo ahí solo porque María, mire que la lepra cayó sobre quién. Porque ella era la que se creía con mayor autoridad que Moisés. Por ser la mayor, por ser la que la había cuidado, por ser la que estaba al tanto de Moisés. Y se detuvo. Y sabe que María se sanó. ¿En qué momento se sanó? Cuando Moisés levantó plegaria a Dios. Pongámonos en pie. No sé si usted tenga alguna pregunta. Dios le hablaba al profeta Moisés y no le hablaba a sus hermanos, por eso dice que no le hablaba en figuras. Entonces muchas veces Dios le habla al pastor y los líderes muchas veces dicen, pastor, no me parece. Es que Dios no tiene que hablarle a ustedes y al pastor lo mismo, o a una persona de autoridad. Entonces Dios le había hablado a él porque él tenía esposa, le escogió otra esposa, Cusita, pero Dios ya le había hablado a él que la escogiera como esposa, pero sus hermanos no sabían. Entonces ahí fue el problema y la cuestión de María, que no aceptaba eso, pero Dios ya le había aceptado eso a Moisés. Entonces muchas veces Dios le habla al profeta, al pastor de la cabeza o la autoridad, y no le habla a los demás, entonces no nos parecen las cosas. Y ahí donde viene el problema de decir no me parece, y cuestionar eso de la autoridad que Dios ha delegado en una iglesia. Amén. ¿Alguien más quiere aportar algo? Dentro de lo que se hace, Dios pone una cabeza. Yo no soy, y eso lo vamos a ver más adelante, los estilos de liderazgo. Hay estilos que son autoritarios, hay autocríticos, hay líderes de influencia o líderes de condición. Y yo he sido más bien como sensible a lo que Dios me dice. Yo escucho todo lo que me dice el pueblo, pero en última yo no me apresuro a nada. Siempre le digo, Señor, dame la dirección en qué hacer. Y habrán cosas que para el pueblo no son,
Moisés estaba ahí, Dios le decía, Moisés, muévase para Betel. Y estaban todos durmiendo y sonaban los shofar, sonaban y ¿qué pasó? No, que nos vamos. Pero ya otra vez, nos vamos. Y tocaba a toda la gente de salir. Porque Dios le dirigía a Moisés. Entonces, hay cosas que Dios direcciona, que Dios las va a poner en el corazón de la persona que Él pone a cargo. En la iglesia, el pastor, en un ministerio, el director de ministerio, el líder, que Dios está ahí, Dios le va a direccionar en